Bueno, bienvenidos a esta nueva charla de Baker Café. Si os pasáis por el canal de Polímatas de mi amigo Val, podréis ver su último vídeo en el que habla de una manera magistral sobre cómo podemos mantener un debate, una discusión, una charla ilustrada. Y bueno, es una cosa a la que debemos aspirar sin duda. Pero en el mundo real las cosas son un poquito más complicadas, hasta el punto de que a veces incluso las personas más estúpidas consiguen vencernos en un debate. ¿Y por qué ocurre esto exactamente? Bueno, en primer lugar hay que decir que esto le pasa a todo el mundo, me pasa también a mí, es una cosa normal. Intento no debatir con determinadas personas, intento mantener mi memesfera bastante cuidada, pero a veces es inevitable. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos días me vi inmerso en una cena de restaurante y, bueno, era una especie de mesa redonda lisérgica en la que todo el mundo decía cosas sin pies ni cabeza. Casi todas eran afirmaciones sobre ciencia y ninguna de esas personas tenía ni remota idea de lo que estaba diciendo. Todos ellos eran personas con estudios, personas cultivadas, con profesiones relacionadas con la comunicación. Es decir, eran personas cultas. Sin embargo, todas sus afirmaciones me dejaban desarmado. Eran lo que en la cultura popular estadounidense se llaman illis. Yo estaba sentado en esa mesa y estaba realmente callado, metido en mí mismo. No sabía ni cómo empezar a replicar todo aquello que estaban diciendo. Era realmente, descorazonador. A veces sí que es cierto que intentaba hilvanar mentalmente cómo podría exponer mis ideas de la manera más pedagógicamente posible, pero al final siempre me acababa refugiando otra vez en el mutismo, ¿no? Mordiéndome la lengua. Me enfurece equivocarme cuando sé que tengo razón, que decía Molière. Todas aquellas afirmaciones eran dogmáticas, seguras de sí mismas, sin fisuras, sin vacilaciones, jalonadas de clichés. En fin, estaba en una mesa llena de tontos ilustrados, lo que Nietzsche llamaba zafios doctos, ignorantes que enarbolan sus títulos académicos y sus años de experiencia, pero que carecen de la erudición verdadera, por su falta de curiosidad o por su falta de humildad, por lo que fuere, o que a lo mejor, aprobaron los exámenes copiando o, en fin, tuvieron suerte. Y de verdad que no estoy exagerando para nada. Para que os hagáis una idea de los temas que se trataron en esa mesa, voy a enumerar un poco así aleatoriamente. Dijeron cosas como: los fantasmas existen, los hemos visto nosotros o conocemos a alguien de fiar que también los ha visto. También decían que lo natural es siempre mejor que lo artificial, que los alimentos sin químicos son mejores que los que no los tienen, que la alimentación biológica es más sana, que los transgénicos son malos en todos los sentidos, que existe la intolerancia a la lactosa porque, en fin, las vacas no pastan y la leche no es como la de antes, que los niños de antes se entretenían con piedras y con trozos de madera y ahora necesitan juguetes y tablets, que el profesor siempre tiene la razón, aunque no la tenga, para que así el alumno, nunca dude de la jerarquía de autoridad, ¿no? No hay que quitarle la razón al profesor jamás, aunque diga una tontería. Y por supuesto esto es extrapolable a la abuela y a los padres. Y por último también dijeron cosas como que antes los niños no eran sometidos a tantas normas de seguridad y no pasaba nada, sobrevivíamos y seguíamos adelante. Bueno, primer problema. Todos estos temas fueron postulados desde el llamado efecto Dunning-Kruger, evidenciando que todos ellos solo hablaban de oídas y no habían dedicado demasiado tiempo a investigar acerca de los temas que estaban tratando. Yo solo me atreví a hablar a propósito del primero de los temas, aduciendo que, las personas que asisten a la aparición de fantasmas no pueden estar seguros de que han visto un fantasma. Tal vez simplemente han sido víctimas de una alucinación, o vayas a saber. Pero como os podéis imaginar, nadie hizo caso de mi comentario y todos continuaron hablando y hablando y hablando. No callaban, todo era charla de ascensor extendida a lo largo de las 3 horas de la cena. Me sentía como el convidado de piedra que siempre ponen en algunos debates, el extremista para reírse un poco de él. Era como si yo me dedicara a soplar un silbato para perros y ellos no lo escucharan porque, no eran perros. Es cierto que todos somos capaces de autoengañarnos con la misma eficacia en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, diciéndonos que nuestra ex era muy mala y que por eso la dejamos y que ahora estamos mucho mejor, hasta que determinado político traerá la prosperidad que merecemos. En consecuencia,
todos podemos llegar a autoengañarnos. Por eso, al hablar, debemos ir siempre con cierto cuidado, como si avanzáramos por un terreno lleno de minas. Pero esto es un consejo un tanto estéril, porque a todos nos encanta tener razón, y todos estamos sesgados por el efecto del lago Woebegone. La mayoría de nosotros vamos por la vida dando por supuesto que en lo esencial tenemos razón, siempre, acerca de todo, de nuestras convicciones políticas e intelectuales, de nuestras creencias religiosas y morales, de nuestra valoración de los demás, de nuestros recuerdos, de nuestra manera de entender lo que pasa. Si nos paramos a pensarlo, cualquiera diría que nuestra situación habitual es la de dar por sentado de manera inconsciente que estamos muy cerca de la omnisciencia. Naturalmente, yo mismo, en este vídeo, probablemente estaré incurriendo de forma más o menos grave en estos defectos. Y no dudo de que tropiezo en muchos sesgos más o menos ortodoxos cuando estoy en un debate de tipo adversarial. Y me da un poco de rabia que el otro tenga razón, como la ley de controversia de Benford o la ley de Godwin y otras tantas. Pero también ocurre que en la otra parte del efecto Dunning-Kruger, en la parte diametralmente opuesta, hay personas que infravaloran de manera muy exagerada sus aptitudes. Es lo que se llama en psicología el síndrome del impostor. Es un sesgo muy nocivo porque suele tener lugar básicamente en dos casos: en personas que son más inteligentes de lo habitual y por lo tanto analizan de forma sistemática lo que dicen y lo que dicen los demás, y en personas que son muy competentes, que se encuentran en ámbitos, en contextos donde se las considera incompetentes. Por ejemplo, mujeres en trabajos tradicionalmente de hombres, o una persona sin estudios académicos en una mesa con periodistas titulados, etc. Ambos factores ponen en evidencia que este sesgo limita la opinión de las personas extraordinarias que se consideran infraordinarias, precisamente porque son extraordinarias. El mismo Albert Einstein llegó a decir: la exagerada estima en la que se tiene el trabajo de toda mi vida me incomoda profundamente. Me siento obligado a verme a mí mismo como un estafador involuntario. Según el experto Dan Burnett, la mezcla del primer problema, es decir, gente que confía demasiado en lo que dice, y el segundo problema, es decir, gente que desconfía demasiado de lo que dice, esta mezcla, cuando se da en un mismo debate o en una conversación, acarrea profundos desastres, tal y como escribe en su libro El cerebro idiota. El debate público moderno está desastrosamente sesgado por culpa de ello. Hay áreas temáticas importantes como la vacunación o el cambio climático que se ven acaparadas por las diatribas apasionadas de individuos con opiniones personales infundadas, en vez de por las explicaciones más calmadas de los expertos bien informados. Y todo ello por culpa de unas cuantas rarezas del funcionamiento cerebral. También es culpa de nuestro cableado neuronal que nos fiemos más de las opiniones de las personas que argumentan con mayor seguridad y aplomo. La cuestión es que las personas que suelen hablar de ese modo acostumbran a ser las que sufren más profundamente el primer problema, es decir, gente que confía demasiado en lo que dice. Las personas que se muestran dubitativas cuando hablan, que se muestran inseguras, no suscitan la misma confianza, como han revelado diversos estudios, como el de Stephen Penrod y Brian Cutler, llevado a cabo en las salas de justicia durante los juicios. Además, las personas que muestran una mayor actividad raquídea también se han acostumbrado a desconfiar más de sus propias opiniones, porque éstas cambian y evolucionan a medida que meditan sobre ellas, como explica Steven Johnson en La mente de par en par. Tengo una extraña propensión a recordar con intensidad ciertos argumentos expuestos de pasada por amigos, profesores o colegas en el marco de una conversación de sobremesa o de un seminario. Al cabo de los meses y hasta los años, me sorprendo dando vueltas a sus argumentos, construyendo contraargumentos o reforzando su verdad esencial con nuevas pruebas. Así que finalmente nos dejamos contaminar con mayor facilidad de las opiniones más inanes. Y resulta francamente difícil tener razón en un debate cuando el que más duda de sus razones es el que más razones tiene, por regla general. O dicho de otra manera, fijaos más en las personas que pierden los debates y no os dejéis deslumbrar por los oropeles de la retórica y el carisma de quienes ganan los debates.